Buenas noches a todos, ¿cómo están? Vamos a iniciar con nuestra asignatura de Estadística General, no sin antes darles la bienvenida a este nuevo módulo 2022-10B. En esta ocasión vamos a hacer una, ¿cómo están? Muy buenas noches. Una breve presentación de la asignatura, un poco para ir centrando algunas ideas importantes. Luego estaremos desarrollando los contenidos del día de hoy, también dando algunas indicaciones con respecto al desarrollo de nuestra asignatura. En principio, nuestra asignatura es una asignatura general, ¿no? Lo llevan todas las carreras, todas las especialidades, todas las facultades, en este caso, ¿ya? Y es un prerequisito para un segundo curso. Posiblemente, de acuerdo a la carrera, ustedes van a continuar, ¿no?, con un curso llamado Estadística Aplicada, Estadística Inferencial, etcétera, ¿no? De acuerdo a la malla, de acuerdo a la carrera, entre otros. Mi nombre, Ariel Flores Ramos, vamos a estar juntos estas 8 semanas, ¿no? Particularmente, es una experiencia bastante interesante desde antes, ¿no? Con respecto al entorno a distancia. Nuestro sílabo está publicado en el aula virtual, ¿no? Sin embargo, haremos una revisión rápida, ¿no?, de los aspectos más importantes de nuestra asignatura y de los contenidos, los cuales, repito, están plasmados en el sílabo, el cual se encuentra publicado en el centro de documentación, ¿no? Y el enlace está en el aula virtual. El resultado de aprendizaje de nuestra asignatura indica que al finalizar la asignatura, el estudiante será capaz de analizar información utilizando los métodos y técnicas de la estadística descriptiva y probabilidad para brindar información que sirva a la toma de decisiones. Como otras asignaturas, bueno, como la mayoría, ¿no? Básicamente por un tema de organización del tiempo, nuestra asignatura se divide en 4 módulos o en 4 unidades. Cada unidad tiene una duración de 2 semanas. En la primera unidad estaremos trabajando con una introducción a la estadística, los tipos de datos, distribuciones de frecuencias y gráficos. En la segunda unidad tendremos a las distribuciones bidimensionales, gráficos comparativos, asociación entre variables. En la tercera unidad estaremos revisando las medidas de resumen o medidas descriptivas. Y en la cuarta unidad, las distribuciones de probabilidad y, obviamente, con los fundamentos de probabilidad. Después de cada unidad tenemos un producto académico, ¿no? Después de la primera unidad tenemos el producto académico 1, de la segunda unidad el 2, de la tercera el 3. Para la cuarta unidad ya no hay un producto académico, sino más bien el examen final. Y bueno, el producto académico número 1 correspondería a lo que nosotros tenemos como el consolidado 1. El producto académico 2 corresponde al examen parcial. El producto académico 3 al consolidado 2. Y bueno, el examen final es básicamente casi una nota individual, ¿no? Y de alguna forma tiene más peso, ¿no? Me parece que vale el 35%, ¿no?, de la asignatura. Eso está bien detallado en el sílabo. 20, 25, 20, 35. Ahí va un poco los pesos para la obtención del promedio final. Se recomienda un tiempo de estudio aproximadamente de 16 horas por cada unidad, ¿no? 8 horas por semana más o menos, ¿no? Incluyendo, ¿no?, las que nosotros vamos a ir detallando. Aquí un detalle importantísimo, ¿no? En nuestra modalidad, en la modalidad a distancia, se privilegia mucho el autoestudio y el aprendizaje autónomo.
Los materiales han sido publicados en el aula virtual, tenemos bastante material para poder revisar. Nuestras clases van a establecer básicamente un diálogo para poder responder a las preguntas que ustedes posiblemente tengan en base al estudio que vayan haciendo. Además de ello, haremos algunos resúmenes, ¿no? Como el día de hoy, recomendando profundizar siempre en algunos otros contenidos. Sin embargo, fundamentalmente nos apoyamos en el estudio individual, ¿no? No son, básicamente no, nuestras clases no son como las de presencial, por ejemplo, ¿no? Sino más bien el autoestudio y vamos respondiendo las preguntas, haciendo algún tipo de diálogo que nos ayuden a consolidar los contenidos planificados en nuestro silo. Nuestro cronograma de actividades. Tenemos 3 productos, una evaluación final. El primer y el segundo producto básicamente son cuestionarios que, bueno, en general se activan casi en los últimos, en el día domingo, pero vamos a activar los días antes para que lo puedan hacer con bastante calma. El producto número 3 es un trabajo colaborativo de hasta 4 integrantes. Si ustedes desean, ojo, que esto es todavía para el producto 3, ¿no? Algunos grupos, por ejemplo, se preocupan y el primer día hacen su grupo y esperan todavía 4 semanas, ¿no? Un mes para empezar a trabajar juntos. Y en ese mes algunos se desmatriculan, otros tienen algún problema con los integrantes, cambian, o sea, hay mucho cambio, ¿no? Sí es cierto de que hay que hacer un grupo, pero esto lo vamos a hacerlo en la unidad 3 todavía, ¿no? Todavía en unas 4 semanas más o menos. Si desean, pueden hacer sus grupos por afinidad, obviamente, dentro de la sección, ¿no? No con otras secciones, ¿no? A veces lo hacen con otras secciones, otra modalidad, otra sede, entonces hay problemas ahí, ¿no? Y los que no tienen grupo, el aula virtual les asignará de manera aleatoria. La evaluación final el 17 de julio, aproximadamente. Entonces, básicamente los días domingos. Pero nos van a anticipar todavía, ¿no? Puede ser sábado, puede ser domingo. Importante la participación activa en las videoclases, estas son semanales. Entrega a tiempo de los productos académicos con la finalidad de que no les descuenten los puntos. La participación en los foros autoformativos, al participar en los foros autoformativos, si tienen o sea, primero hay que un poco empaparnos de las reglas del foro, ¿no? Luego participar en el foro y el foro es calificable, ¿no? Si tenemos una nota mayor, mayor que 15, van a tener un punto adicional en su producto académico, ¿no? Igual, ¿no? Cuando desarrollen sus autoevaluaciones, si es que tienen una nota mayor que 15, o sea, de 16 para arriba, también se les bonifica con un punto en el producto, ¿ya? En el producto 1, 2 o 3. Cabe resaltar que obviamente en el examen final ya no hay bonificación de puntos, ¿no? Entonces ahí hay que tener un poco de cautela, ¿ya? De todas maneras, particularmente, ojo, particularmente de manera privada, ¿no? Yo les bonifico a partir de 15, ¿no? De 15 para arriba, ¿ya? Pero eso es solo en nuestra asignatura, ¿no? Solo en nuestra asignatura de manera privada, ¿ya? Bien, como ustedes saben también, nuestras sesiones son de 2 horas. De todas maneras, a veces resulta insuficiente, ¿no? Como para hacer resúmenes inclusive con los contenidos. Entonces, vamos a hacer los sábados, bien temprano, impares, o sea, cada 15 días vamos a hacer una clase adicional, ¿no? Wilson, te escuchamos.
Wilson levantó su manito, no sé. ¿Alguna pregunta, Wilson? Profe, buenas noches, fue por error, disculpe. Ah, ok, no hay problema. Muy bien, entonces, los días, este sábado, esta es la semana uno para nosotros, ¿no? Entonces, en la semana uno, en la 3, en la 5, en la 7, nos vamos a dar un tiempito para hacer una sesión adicional, ¿no? Para que tengamos cierto tiempo adicional y poder trabajar un resumen de todos los contenidos, ¿no? ¿Ya? Estas clases adicionales los hacemos bien temprano, de 6:30 a 8 de la mañana, ¿ya? Puesto que después de las 8 también hay clases, ¿no? Entonces, para no cruzarse, vamos a hacerlo bien temprano, cada 15 días, solamente es hora y media, ¿ya? Yo les envío el link a través del foro, 15 minutos antes, ¿no? Y también, ¿no? Los que no podrían por motivos de trabajo, estudio, etcétera, cruce de horario, la clase también queda grabada, como todas las clases, y lo pueden repasar luego. Justamente lo hacemos en el impar porque en el par se presenta el producto, ¿no? Entonces ahí hay un poco de tiempo para poder chequear los contenidos, los videos, etcétera, ¿no? Ok. ¿Qué necesitamos? Una calculadora, ¿no? Una calculadora es importantísimo para nosotros. Vamos a utilizar Microsoft Excel si es que por algún motivo no lo tuviese. En realidad todo el mundo tiene Excel, ¿no? O sea, en la computadora que ustedes están trabajando hay Excel. Un software alternativo es SPSS. El problema es que la instalación es media complicada, ¿no? Y no todos lo tienen. En cambio, ustedes tienen el Excel en la computadora que están trabajando. Inclusive en sus celulares hay Excel. Entonces, este es un software más o menos masificado y que nos ayuda muchísimo en la parte estadística. Algunas herramientas online que en su momento los trabajaremos, ¿ya? También estaremos dándoles los links, etc. Si no tuviesen una calculadora, en el drive de la asignatura hay un emulador de calculadora, entonces vamos a aprovechar ese detalle. La comunicación oficial entre nosotros, o sea, entre el docente y los estudiantes, es a través del foro de novedades y consultas, ¿ya? Es a través del foro. Importante, por favor, hay unas reglas, ¿no? Que debemos cumplir, está en el foro, ¿no? Las reglas para el buen desempeño, entre los que se detallan, por ejemplo, de que los productos no se deben enviar a los foros, no se deben copiar, ¿no? Entre otros, ¿no? Ya, pero como les decía, la comunicación oficial es a través del foro. Alguna situación de emergencia, yo les dejo mi número telefónico, ¿no? Para situaciones en las cuales podrían ocurrir, ¿no? Entonces ahí les dejamos el correo también. Pero siempre teniendo en cuenta de que la comunicación oficial viene siendo el foro de novedades y consultas. Ok. ¿Cómo iniciamos? Importante desarrollar, no está. Ahora lo voy a cerrar. Voy a compartir mi pantalla completa para poder ver ya está. En nuestras aulas virtuales, paso uno, ¿no? Por favor. En el foro de novedades, hacer una presentación personal, ¿ya? Respondiendo acá está. ¿Ya? Acá yo les he puesto un mensajito. ¿Ya? Aquí les invita a presentarse. ¿Ya? Aquí también tenemos nuestro cronograma, etcétera. ¿Ya? Y les invita a poner una respuesta, ¿no? Respondiendo las preguntas, cuáles son vuestros nombres, las expectativas, si hay experiencia, etcétera. Las reglas para el buen desempeño, hay que hacerle un clic por acá y poder
trabajarlo, ¿no? Gamaniel, te escuchamos. Hola, Gamaniel. ¿Cómo está? Ya. Su evaluación de entrada, por favor, es importantísimo desarrollarlo. La evaluación de entrada no es parte del consolidado, ¿ya? Pero es importante para la universidad, ¿no? Diagnosticar un poco el conocimiento con respecto a las distintas asignaturas, por lo cual es importante el desarrollo. Aquí en la parte inferior les he puesto, dice Drive de la asignatura. Al hacer un clic les lleva a un espacio gratuito. ¿Ya? Y no les pide ningún tipo de usuario de contraseña. Voy a cerrarlo para volver a probarlo. Ya se abre un Drive compartido en donde yo dejo alguna bibliografía como material, las clases que hacemos, archivos de ejercicios, ejemplos, etcétera. Las diapositivas que utilizamos ya están aquí, ¿no? Algunos ejemplos de material, ¿no?, con los cuales vamos a poder ir trabajando. Acá les decía, hay un emulador de calculadora. Ese emulador es algo así como esta calculadorita, ¿no? Entonces, siempre es importante, obviamente es mucho mejor tener una calculadora física, pues, ¿no? Para poder trabajarlo, pero si no, esto lo pueden descargar, lo descomprimen y funciona, ¿no? Aquí les dejo también, les voy a dejar, ¿no? O sea, el día de hoy es nuestra primera clase, definitivamente. ¿Ya? Pero aquí en este archivo les voy dejando los enlaces de tal forma que, ¿no?, de acuerdo a las fechas que nosotros vamos desarrollando, para que lo puedan ubicar más fácilmente con los respectivos links. ¿Ya? Ok. Ok. Eso con respecto a la presentación de nuestra asignatura. Si habría alguna pregunta, alguna duda. Profe, ¿dónde lo encuentro ese archivo Drive? Perdóname, te he escuchado bien, bien bajito. Si nos puedes repetir. El archivo de dónde está para poder ingresar al Drive. En Las todo lo carpetas. virtual. En todo lo virtual, ¿no? Está en todo lo virtual, en donde dice Presentación. presentación al final, al último, Ya, profe. Muchas gracias. Ok. Perfecto. Listo. Ya. Muy bien, ¿alguna otra preguntita de repente? Ya. Muy bien, entonces, habiendo descrito, ¿no?, brevemente nuestra asignatura, vamos a iniciar con nuestros contenidos. Vamos a iniciar con los contenidos. Ya está. Vamos a hacer tanto teoría como práctica. Si habría alguna pregunta, alguna duda, pueden hacerlo a través del chat, ¿ya?, de tal forma de que, como ustedes ven, yo no veo las manitos levantadas, ¿no?, porque mi diapositiva las tapa. Pero sí estoy atento al chat, de tal forma de que si ustedes hacen alguna pregunta respecto al tema, entonces más o menos respondemos, ¿no? O en otro caso, siéntanse en la libertad también de abrir su micro y hacer la pregunta respecto al tema, ¿no?
Al final de la clase, procuraremos responder preguntas de carácter, de otro tipo, ¿no? En algunas consultas adicionales, ¿ya? Ok, muy bien. Veamos entonces una introducción a la estadística y a la organización de los datos. Veamos aquí. Ya. Veamos lo siguiente. El día de hoy vamos a organizar los datos en tablas de frecuencia considerando la naturaleza y escala de la variable. Considerando su naturaleza y escala de la variable. Veamos aquí. El día de hoy vamos a hablar algo acerca de las variables y datos, la organización de los datos, dentro de lo que indicamos como la organización de los datos, ¿no? O como la introducción a la estadística, ¿no? Y vamos a ir describiendo algunos elementos. Vamos a empezar identificando a las variables, su naturaleza y su escala. Entonces, vamos a iniciar haciendo la siguiente pregunta, ¿no? ¿Qué entendemos por variable? Esta palabra variable. ¿A qué hacemos referencia cuando decimos variable? Pueden escribir algunas ideas en el chat, por ejemplo. ¿Qué entendemos por variable? A ver, por ahí, si alguien desea abrir su micro, también nos podría indicar, ¿no? Alguna idea de lo que es variable. A ver, por ahí a los... Pablo Bedregal. ¿Qué entendemos por variable? ¿Alguna idea que nos puedas dar? Es un dato no fijo y puede tomar varios resultados. Ajá. Ya. Algo que está sujeto a cambios o variaciones, ¿ya? Una variable es un símbolo constituyente de una fórmula o algoritmo. Adquirir diferentes valores, claro, ¿no? Variable, lo que no es estable, ya, de acuerdo. Ok. Todo lo que nos han ido indicando, ¿no? Establecen ideas de que respecto a las variables. Y esta palabra variable es básicamente una palabra que tiene muchos significados, ¿no? Y en distintas disciplinas, ¿no? En las matemáticas, por ejemplo, la variable, ¿no? La variable X, un f de X. En la estadística, que es lo que ahora vamos a identificar, en la investigación, pues no están las variables dependientes, las variables independientes, las variables extrañas, las intervinientes, etcétera, ¿no? Entonces, dependiendo de la disciplina, dependiendo del contexto, esta palabra variable toma distintas acepciones. Lo que nosotros vamos a definir ahora está dentro del contexto de la estadística, ¿ya? Dentro del contexto de la estadística, de tal forma que podría, como repito, podría tomar otro significado en otro momento, no sé, en otra asignatura, en otra disciplina, en otro contexto. ¿A qué llamamos variables? Acá está, ¿no? Las variables son las características o aquello que se estudia de cada individuo de una determinada muestra o población en sí misma, ¿no? Características, ¿no? Entonces, en el contexto de la estadística, llamamos variables a las características de aquello que estamos estudiando. Por ejemplo, si estamos estudiando a los alumnos de la Universidad Continental, diríamos de que sus características o sus variables vendrían siendo el sexo, la edad, su peso, su estatura, su color de ojos, su estado civil, su temperatura, cantidad de nacimientos, presión, grosor, diámetro, etc.
Entonces, definimos a las variables en el contexto de la estadística como características de lo que se estudia o lo que se estudia de cada elemento que nosotros conocemos como unidad estadística. En tanto que los datos vienen siendo los valores que toma la variable en cada caso. Por ello la figura, ¿no? El vaso viene siendo la variable y el agua, ¿no? Vendría a corresponder el dato que está conteniendo la variable. Entonces, variable sexo, ¿no? Variable sexo. Escriban en el chat el, el sexo que ustedes tienen, masculino o femenino. Escríbanlo en el chat. Pueden poner M y F nomás. Ahí está. F, M, F, M, M, masculino, femenino, etc. ¿no? Lo que ustedes están poniendo en el chat en este momento son datos. En tanto que la variable viene siendo sexo. Ustedes están colocando los datos. Escriban su edad en el chat. Ahí está. Ok, 44, 30, 33, 28, femenino. No, pues. Ya, 38, 31, etc. Esos son datos. La variable es la edad. Ok, lo que ustedes están por 230 no crean mucho. Lo que están colocando en el chat vendrían siendo los datos, en tanto que edad viene siendo la variable. ¿Okay? Entonces, los datos vienen siendo los valores que toma la variable en distintos casos. Muy bien, ahora ve, ojo, aquí hay un detalle importante en la estadística. ¿No? Gamaniel nos pone 15 más 6, pero importante. ¿No? Lo que está poniendo Gamaniel es una operación, no es un dato, ¿no? Lo que está poniendo es una operación. En la estadística se requieren datos. Las respuestas tienen que ser datos numéricos, de otro tipo de repente, pero no deben ser operaciones. ¿Ya? Eso es un detalle importantísimo en la estadística, ¿no? De repente, por ejemplo, en los cursos de matemática, que ustedes dejen expresado una respuesta como 2 raíz de 2, por ejemplo, vale, ¿no? O 5 octavos, ya está. Eso es una respuesta en el curso de matemática. Sin embargo, en la estadística, ese tipo de resultados son resultados incompletos, ¿no? Porque están dejándolo a la mitad de la operación, por ejemplo. ¿Ya? Entonces, dentro del contexto estadístico, las respuestas que se dan deben ser precisas, deben ser exactas, deben ser detalladas. Importante el detalle. Por ejemplo, en un grupo de estudiantes que asisten a la universidad nos interesan las siguientes características. Y las características vienen siendo las variables. La talla, la edad, el tipo de movilidad que utiliza, la facultad, el número de cursos en el cual se ha matriculado. Los organizamos en una tabla. ¿No? Lo que estamos observando ahí es una tabla. La tabla tiene encabezados y los encabezados reflejan básicamente las variables. Y cada elemento, o sea, acá tenemos, por ejemplo, 1, 2, 3, 4. 4 estudiantes, y a esto le llamamos registros. Aquí hay 4 registros. En tanto que en una tabla, a las variables que están reflejándose, le llamamos campos, acá hay 6 campos, o columnas, ¿no? Campos o columnas. Observen ustedes la tabla y díganme cuántos datos hay. A ver si por ahí escuchamos. ¿Alguien nos estaba preguntando algo? Había una... 24. Hola. Ya. 24, teacher. Ah, ok, perfecto. Ahí tenemos 24 datos. Luis nos hace una pregunta importantísima. ¿Ya? ¿Con cuántos? Me imagino que quiso decir, ¿no? ¿Ya? ¿Con cuántos decimales trabajaremos en el curso? Esta es una pregunta sumamente importante. ¿Ya? Aquí nosotros vamos a
indicar lo siguiente, por favor, y no se olviden, anótenlo en su cuaderno. Fíjense, ¿ven? Las preguntas, ¿no? Las preguntas orientadas con respecto a algún caso, alguna situación, ¿ya? Deben indicar el número de decimales. Si el caso, la pregunta, ¿no? La situación planteada no indica, en el curso de estadística trabajamos siempre que no se indique lo contrario, trabajamos con 4 decimales. ¿De acuerdo? Vamos a trabajar con 4 decimales. ¿Okay? Siempre que la pregunta no indique lo contrario, ¿no? Si la pregunta les dice dar su respuesta con 3 decimales, ya, con 3 decimales. Pero si no dice nada la pregunta, la situación, el caso, siempre debemos trabajar con 4 decimales. 4 decimales. ¿Ya? Ok. Ahora, ven, si son porcentajes, trabajamos con 2 decimales. ¿Ya? Cuando son porcentajes, hay que trabajar con 2 decimales. Redondeo a 2 decimales y si son números con decimales, a 4. ¿De acuerdo? Eso, por favor, anótenlo. Eso vale para todo lo que es estadística. 4 decimales, 2 con el porcentaje. 4 decimales, 2 con el porcentaje. ¿Sí? Muy bien. Muy bien. Entonces, ahora, yendo a la tablita que estamos observando en pantalla, ¿cuántos datos hay? 24 datos, ¿no? Porque, si bien es cierto, son 4 registros, o sea, son de 4 estudiantes, pero los datos vienen siendo lo que está registrado, ¿no? Como la talla, el peso, la edad, la movilidad, la facultad, el número de cursos, entre otros. ¿Ya? Ok. Las variables. Entonces, tenemos a las variables, tenemos a los datos. ¿Ya? Y ahora, fíjense, este cuadro. ¿No? Este es un diagrama, ¿no? Este diagrama, importantísimo en la estadística. Este diagrama les va a seguir durante los ciclos que lleven estadística. ¿No? Algunos cursos llevan solamente 2 estadísticas, algunos llevan 3, algunos inclusive 4. Se van a volver a encontrar con la estadística en su curso de investigación, por ejemplo, ¿no? Y van a volver a este cuadro, a este diagrama. Entonces, importante el diagrama. Si bien es cierto, su explicación es simple, se hace uso en las distintas ocasiones para identificar la variable y con ello tomar decisiones. Les decía, ¿eh? La variable estadística. Insistimos que estamos en el contexto de la estadística. En el caso de la estadística, distinguimos o clasificamos a la variable por su naturaleza y por su escala. Clasificamos a la variable por su naturaleza y por su escala. Por su naturaleza, las variables pueden ser de tipo cualitativa o cuantitativa. En alguna bibliografía, ¿no? A veces hay libros que indican, a esto le dicen el tipo. ¿Ya? Y le dicen escala de medición. También vale, ¿no? Pero más correcto es decir naturaleza y escala. Naturaleza cualitativa, cuantitativa. Por su escala, nominal, ordinal, intervalo, razón. ¿Quiénes son las cualitativas? Las variables cualitativas son aquellas que expresan una cualidad, característica o atributo. Sus datos se expresan mediante una palabra. No es numérico. Los datos se expresan mediante una palabra. Por ejemplo, variable, estado civil. Escriban su estado civil en el chat. Casado, soltero, casada, soltero, soltero, casado, soltero, divorciado, también vale.
soltero, divorciado, etc. ¿Cómo están expresando el dato? Solterísimo también vale. ¿Cómo están expresando sus datos? A través de una palabra. Y si es una palabra, la variable es de tipo cualitativo. ¿De acuerdo? La variable será de tipo cualitativo. Muy bien. Por otro lado, tenemos a la variable de naturaleza cuantitativa. Una variable es cuantitativa cuando se expresa a través de un número que indica cantidad. A través de un número que indica cantidad. Ojo, ahí resaltamos ese hecho. ¿Ya? ¿Hay números que no indican cantidad? Por supuesto que sí, ¿no? Por ejemplo, su número de DNI no indica cantidad, es un código. Esa no es una variable cuantitativa, ojo, ¿no? ¿Ya? Este, por ejemplo, su número de celular, ¿no? Ese es un número que no expresa cantidad, ¿no? Básicamente es una variable de tipo cualitativa, no expresa una cantidad. Entonces, para que sea cuantitativa, tiene que expresar una cantidad, ¿de acuerdo? Las cuantitativas, entonces, expresan, son valores, son dígitos numéricos que expresan cantidad. Me pasé uno. Cuando el valor de la variable se expresa por una cantidad, es de carácter numérico. El dato o valor puede resultar de la operación de contar o de medir. Por ejemplo, la edad, el número de hijos por familia, los ingresos, las viviendas por centro poblado, los niveles de desempleo, la producción, utilidades de las empresas, etc. Mariela nos pone 5 soles 20. Mariela, ¿a qué te refieres con el 5 soles 20? A los ingresos económicos. Perfecto. Esa es una variable cuantitativa, expresa cantidad, ¿no? Expresa cantidad. ¿Ya? Las variables cuantitativas pueden ser de tipo discreto o continuo, o discreta o continuo. ¿Ya? ¿Cuándo decimos que es discreto? Cuando el dato resulta de la operación de contar o de medir. Me pasé uno, ya está. Cuando el valor de la variable resulta de la operación de contar, su valor está representado solo por números naturales. Por ejemplo, hijos por familia, número de accidentes por día, trabajadores por empresa, población por distritos, habitaciones por vivienda, etc. Escriban en el chat, ¿cuántos hermanos tienen? Escriban en el chat, ahí está. 3 hermanos, 2 hermanos, 5 hermanos, 8 hermanos, 6 hermanos, 1 hermano, 2 hermanos. Hermanos de familia, ¿ya? 6 hermanos, 1 hermano. No hay ningún hijo único, ¿eh? Todos tienen al menos un hermano. Los que han escrito, pues, ¿no? 4 hermanos, 2 hermanos, ¿no? Este, Alguien podría poner, por ejemplo, 0 hermanos, un hijo único. Es una persona que solamente, que no tiene hermanos, pues, ¿no? Es único en la familia, ¿ya? ¿Y cómo saben cuántos hermanos tienen? Porque ustedes los cuentan, ¿no? Conteo. 1, 2, 3, 4, 5, tengo 5 hermanos. Los están contando de uno en uno. ¿Ya? Cuando el dato que nosotros registramos es el producto de un conteo, decimos que la variable es cuantitativa discreta. ¿Ya? Resulta de la operación de contar. Por lo tanto, es una variable de tipo cuantitativa discreta y se expresa por números enteros positivos. Por números enteros positivos. ¿De acuerdo? Muy bien. Las variables continuas. Cuantitativa continua. Cuando la variable es susceptible de medirse, es
toda variable cuyo valor se obtiene por medición o comparación con una unidad patrón de medida. Las variables continuas pueden tener cualquier valor dentro de su rango o recorrido. Por lo tanto, se expresa por cualquier número real. Por ejemplo, el área de las parcelas, los ingresos monetarios, la producción de maíz, el peso, la estatura, el tiempo de servicios, horas trabajadas, nivel de desempleo, etc. Ok, a ver, para ejemplificarlo, escriban en el chat su estatura. Un metro 73, 1,50 m, 1,63 m, 1,79 m, 1,52 m, etc. ¿Cómo saben cuánto miden? Porque han utilizado un instrumento de medición, por principio, ¿no? Como un flexómetro, ¿no? Una cinta métrica, una wincha, ¿no? ¿Ya? Y el resultado de la operación, de la medición, nos da un número con decimales inclusive, ¿no? ¿Ya? Un número con decimales. Entonces, a ver, ahora han puesto su estatura. Pongan su peso. ¿Cuánto pesan? Escríbanlo en el chat. Su peso. 64 kilos, 65 kilos, 90 kilos, 95 kilos, 73 kilos, 51 kilos, etc. 123 kilos, no creo, mucho sería, ¿no? Ahora, a ver, observen las respuestas del chat y díganme, ¿la variable que han puesto es discreta o es continua? ¿Es discreta o es continua? Discreta, ojo, ¿ya? Fíjense, ¿ve? En principio, ok. En principio, chicos, tengan en cuenta lo siguiente. Difícilmente alguien pesa exacto, 70 kilos, 60 kilos, 80 kilos. Difícilmente alguien pesa exacto. Ustedes pesan 80 kilos con 300 gramos o 50 kilos con 200 gramos, etc. Sino que ustedes lo han escrito como si fuese un entero. Pero al margen de eso, la operación de saber su peso es una medición. Y basta que sea una medición para considerar a la variable como continua. ¿De acuerdo? La discreta siempre son números enteros, necesariamente. ¿Por qué? Porque se cuenta. Y cuando se cuenta, puedes contar desde el 0 hacia adelante, ¿no? Pero no se puede contar hacia atrás. O sea, negativo 1, negativo 2. Son enteros positivos. ¿Ya? Ok. Entonces, ya tenemos aquí la idea, ¿no? Por su naturaleza, cualitativa, cuantitativa, discreta, continua. Ahora vamos a la clasificación por su escala. Por su escala puede ser nominal, ordinal, intervalo, razón. Nominal, ordinal, intervalo, razón. ¿Ya? Nominal, ordinal, intervalo, razón. ¿Quiénes son las nominales? Ya, ahora, en principio, la nominal y la ordinal coinciden, ¿no? Corresponden con la cualitativa. La nominal ordinal coinciden con la cualitativa. En tanto que la de intervalo razón coincide con la cuantitativa. O sea, no hay una cuantitativa nominal, por ejemplo. ¿Ya? O no hay una cualitativa de intervalo. ¿No? Entonces, esa correspondencia, ¿no? En general. Ok. ¿Quiénes son las nominales? ¿Ya? Aquí vamos a describir brevemente quiénes son las nominales. Las nominales son obviamente palabras, ¿ya? Que expresan, acá está, son aquellas variables que establecen la distinción de elementos en diversas categorías, pero importantísimo, sin implicar orden entre ellas. No hay orden entre ellas. Distribuye la unidad de análisis en 2 o más categorías.
Por ejemplo, escriban su lugar de residencia, la ciudad de residencia sería. ¿Ya? Lima, Tingomaría, Cusco, Abancay, Huancayo, Trujillo, Arequipa, Cajamarca, Huancayo, Pucallpa, Lima, etcétera, ¿no? Entonces podemos clasificar, hacer grupos, ¿no? Grupos de los de Lima, los de Huancayo, los de Cajamarca, los de Cusco, los de Arequipa, etcétera. Pero no hay orden entre los lugares, ¿no? de residencia. No hay orden, ¿no? Todos son iguales, todos tienen la misma jerarquía, ¿ya? El sexo, masculino y femenino. No hay jerarquía entre el sexo. La especialidad, las carreras, ¿no? Todas las carreras son necesarias, importantes, son iguales. La caracterología de una persona, sanguíneo, flemático, melancólico, colérico, están al mismo nivel. No hay distinción por jerarquía, ojo. No hay categorías, no hay jerarquía u orden de importancia. No hay jerarquía u orden de importancia. Esas son las nominales. Esas son las nominales. Luego de la nominal, un nivel superior vendría siendo el ordinal. El ordinal siguen siendo palabras, les decía, ¿no? El ordinal todavía es cualitativo, son palabras. Pero el ordinal ya expresa orden. Son palabras, pero estas palabras van a expresar orden. Aquellas variables que implican orden entre sus categorías, pero no grados de distancia igual entre ellas. Están referidas a un orden de jerarquía, donde las categorías expresan una posición de orden. Por ejemplo, el grado de instrucción, ¿no? Inicial, primaria, secundaria, superior. Hay una jerarquía académica, ¿no? Superior universitaria, superior no universitaria, inclusive, ¿no? Posgrado, etc. Las clases sociales, ¿no? Quieras o no, hay clases sociales. A, B, C, D, E, algo así, ¿no? El grado de simpatía, por ejemplo, alto, medio, bajo. ¿Ya? Okay. El rango de agresividad, ¿no? Muy alto, moderado, bajo, algo así. El orden de mérito, ¿no? Primer puesto, segundo puesto, tercer puesto. Hacemos una competencia de velocidad, ¿no? En carrera, a ver quién corre más rápido, ya está. Llegan los participantes. Primer puesto, segundo puesto, tercer puesto. Son palabras, ¿no? Son palabras, no son números, son palabras, pero expresan orden entre ellas. ¿Ya? Hay un orden entre las categorías, pero es un orden jerárquico. ¿Ya? Es un orden jerárquico. Ok. Luego tenemos a la variable de tipo intervalo. Y finalmente la de razón. Estas dos vamos a explicarlas juntas para diferenciarlas. ¿Ya? Ambas son variables numéricas, estas dos, ¿no? Son variables numéricas, ¿ya? Se pueden expresar en enteros o en decimales, no hay problema. Se pueden expresar con números positivos y negativos, no hay problema. ¿Cuál es la diferencia entre el uno y el otro? Entre el intervalo y la razón. La diferencia entre el intervalo y la razón es el cero. En el intervalo, el cero es relativo o un cero convencional. Relativo o convencional. En tanto que en la variable de razón, el cero es absoluto. Es absoluto o también llamado real, ¿no? Es un cero real. ¿Ya? El cero. ¿A qué nos referimos entonces? Vamos a empezar por el intervalo. ¿Ya? Fíjense, ¿ven?
en este momento son las 9:50 de la noche. Dependiendo del lugar donde estén, les estará haciendo frío o les estará haciendo calor, ¿no? ¿Ya? Pero vamos a suponer que estamos en un lugar como el Cusco, ¿no? Entonces este rato ya está haciendo frío, un poco de frío, ¿no? ¿Ya? Entonces la temperatura está, digamos, a 14 grados centígrados. ¿Okay? En la noche sigue bajando, ¿no? De 14, 12, 10, 9, 8, 7. En la madrugada hace mucho frío. Va a llegar un momento en que la temperatura va a ser de 0 grados centígrados, ¿no? Pero ojo, ese 0 grados significa que hace frío. El 0 no significa de que la temperatura haya desaparecido. El 0 es parte de la escala. El 0 es una parte de la escala. Y sigue avanzando en la madrugada, el frío sigue aumentando. ¿Qué está pasando? Sigue bajando. -1 grado centígrado, -2, -3, -4, -5. En ese transcurrir, el 0 es una parte del termómetro, una parte de la escala, ¿no? El 0 indica el origen de la escala, ¿no? Que puede subir y que puede bajar, ¿ya? Esa es una variable en escala de intervalo. ¿Qué pasa con la variable en escala de razón? Les decía que en la escala de razón existe el 0 real o el 0 absoluto. Por ejemplo, ¿no? En este momento, ahí donde están ustedes, están frente a su computadora, ¿ya? Muchos de ustedes están con la ropa de trabajo y en algunos casos están ya con su ropa de dormir, con su pijama. Sin moverse de su sitio, me van a decir, revisen su bolsillo, ¿cuánto de dinero tienen? Escríbanlo en el chat. Ahí está. 0 soles, 0 soles, 0 soles, 0 soles, 2 soles, 5 soles, 0 soles, 0, 0, 0, 0, 0. Ya. 10 céntimos, 4 soles. ¿No? Ok. Aquellos que han indicado que tienen 0 soles, significa de que no hay billete, no hay moneda, no hay nada, bolsillo vacío. El 0 indica la ausencia de la variable de la cual estamos haciendo la medición o el conteo, ¿no? Claro, en el bolsillo no puede haber deuda, ¿no? En el banco hay deuda, etc. Pero en el bolsillo no hay deuda. ¿Ya? En cambio, los que han dicho 12 soles, 4 soles, 5 soles es porque tienen, pues, ¿no? Un par de monedas, ahí un billete, un billete con moneda, etc. Pero que ha dicho 0 es porque ha desaparecido. El 0 indica ausencia de la variable que se está estudiando o del elemento que se está estudiando. Si me han dicho 0 es porque no tienen dinero, ¿no? en su bolsillo. No es como la temperatura. Cuando dice 0, la temperatura no ha desaparecido, sigue siendo parte de la escala. Sigue subiendo y sigue bajando. Es parte, el 0 es parte de la escala. En el caso de la razón, cuando decimos 0 es porque no hay billete, no hay moneda, no hay elementos que nosotros podamos identificar. Ahí tenemos al intervalo y a la razón. Ahora, por ejemplo, ¿no? cuando mandan, ¿no? Por ejemplo, un niño mandan a la tienda, le dicen, vas a traer vas a comprar un sol de pan, ya está. En el camino le da hambre y se lo come los panes. Llega a su casa y le dice, ¿cuántos panes has traído? 0. ¿Qué significa? De que el elemento de estudio ha desaparecido, los panes han desaparecido, se los ha comido. 0 panes. 0 significa ha desaparecido, ausencia del elemento que se está estudiando. Muy bien. A ver, ustedes escriban en el chat, ¿a cuántos metros sobre el nivel del mar se encuentran? ¿2.300, 3.650, 4.800, ahí están, 300 metros, 3.200, 3.800, 3.200, está bajando, está subiendo, 560, 4.388,
¿Ya? Por ahí, los que están más cerca al mar, por ejemplo, dirán, pues no estoy a 10 metros sobre el nivel del mar. Y de repente alguien está en la playa, ¿no? Se está conectando desde la playa. Estoy a 0 metros sobre el nivel del mar. Ahora, ahí está Elvis, por ejemplo, a 0 metros sobre el nivel del mar. Pero 0 metros sobre el nivel del mar no significa que haya desaparecido ni los metros, ni el mar, ni el lugar, pues, ¿no? ¿Ya? No ha desaparecido nada, pero están a 0 metros sobre el nivel del mar. Es parte de la escala. Y es más, en algunos lugares de nuestra Amazonía, de nuestra selva, hay lugares donde están por debajo del nivel del mar, inclusive, ¿no? Esa sería una escala una variable en escala de intervalo, ¿no? Entonces ahí tenemos esa diferenciación entre las variables. Ok, muy bien, muy bien. Entonces, aquí teníamos ya como para redondear la idea, ¿no? La variable de intervalo son aquellas que suponen a la vez orden y grados de distancia iguales entre las diversas categorías, pero no tienen origen natural, sino convencional, un cero relativo, parte de la escala, como el coeficiente de inteligencia, la temperatura, la puntuación en una escala, etc., ¿no? Y las de razón son variables que tienen todos los casos anteriores, pero tienen un origen real, un cero absoluto. De aquí que siempre el cero de la escala transformada coincide con el cero de la escala original. En las escalas de razón es posible realizar todas las operaciones aritméticas, sumar, restar, multiplicar, dividir, entre otros. Muy bien, muy bien. Entonces ahí hemos descrito a las variables, su naturaleza y su escala. ¿Cómo se clasifican las variables? Importante esto en todo lo que es estadística. Desde aquí empieza todo. Aquí empieza todo. Muy bien. Entonces, ahora vamos a lo siguiente, ¿no? A la organización y a la presentación de los datos en tablas de frecuencia. ¿No? Veamos aquí. La representación de los datos. Cuando se reúne gran cantidad de datos primarios, es útil distribuirlos en clases y categorías y determinar la frecuencia de las clases. O sea, el número de elementos que pertenece a una clase. En el curso de estadística, ya, siempre contextualizando, porque hay palabras que tienen varios significados, ¿no? Entonces, contextualizando un poco el detalle, en el curso de estadística llamamos frecuencia a las repeticiones. Llamamos frecuencia a las repeticiones. ¿No? Por ejemplo, yo les pregunto, ¿no? ¿Con qué frecuencia van al cine? No había pandemia, pues, ¿no? No. Entonces, alguien dice, una vez por semana, 2 veces por semana, 3 veces por semana, repeticiones, ¿no? En el curso de estadística, frecuencia indica repetición. El ordenamiento tabular de los datos por clases conjuntamente con las frecuencias de las clases se denomina distribución de frecuencias. El caso que describimos a continuación establece, ¿no?, variables discretas. Por lo tanto, cuando los clasificamos, podemos distribuirlos a través de lo que llamamos una tabla de frecuencias, es que organiza los datos por conteo de valores individuales. ¿Qué es una tabla de frecuencias? Es una tabla que permite organizar y mostrar los datos de una variable. Entonces, en el curso de estadística ya sabemos lo que es una variable. ¿Ya? Una variable es una característica bajo estudio, ¿no? Mostrar los datos de una variable junto con el número de veces que aparece el valor. El número de veces que se repite o que aparece el valor le llamamos frecuencia. A las variables en el curso de estadística las representamos como X sub I. Hay una I.
así representamos a las variables, ¿no? Como un x sub i. Cuando ustedes vean un x sub i, significa que ahí hay una variable. Y el número de veces que aparece el valor. El número de repeticiones que ahí le llamamos frecuencias. Entonces, ¿no? Las frecuencias con la f. Las frecuencias, hay 6 tipos de frecuencias, ¿no? La frecuencia absoluta, cuya representación se hace con un fi, pero en minúsculas. La frecuencia relativa, un hi en minúscula. La relativa porcentual, un hi porcentual, o también algunos libros le ponen pi, en minúscula. Todo lo que es acumulado está en mayúscula. Frecuencia absoluta acumulada, F mayúscula con la I. Frecuencia relativa acumulada, H mayúscula con la I. Frecuencia relativa porcentual acumulada, el H mayúscula con el porcentaje, o como P mayúscula I. ¿De acuerdo? Esa es su simbología. Muy bien. Entonces, las tablas de frecuencia las podemos construir atendiendo a la variable. Atendiendo a la variable. Vamos a observar una tabla de frecuencias y vamos a construir nuestra tabla de frecuencias para la variable en escala nominal. Variables en escala nominal. Aquí ve, por ejemplo, bueno, la figura hace referencia al sexo, bueno, masculino, femenino, variable en escala nominal. Vamos acá, dice, de 50 alumnos de una clase se registró el sexo. 50 estudiantes. Variable, sexo. Datos, masculino, femenino. Repeticiones, la frecuencia. ¿No? Entonces, la variable sexo tiene 2 datos, ¿no? Masculino y femenino. Las veces que se repiten le denominamos frecuencia. En este caso se han registrado 21 estudiantes de sexo masculino y 29 estudiantes de sexo femenino. Sumados, total. Recuerden, la frecuencia es el conteo. Y ese conteo directo se llama frecuencia absoluta. Al conteo directo le llamamos frecuencia absoluta. ¿Ya? Y bueno, al total le llamamos frecuencia total, ¿no? A la suma de todos. Esa es una variable en escala nominal. Ahorita vamos a ver su construcción y cómo hacemos el cálculo de la variable o de la frecuencia relativa y de la relativa porcentual. Importante, ¿eh? La variable no tiene orden, salvo sea un orden alfabético, pero para la estadística lo que nos interesa es el orden jerárquico, ¿no? Las variables en escala nominal no tienen orden jerárquico o de importancia, salvo un orden alfabético que no indica más que un orden alfabético. Por ejemplo, en el sexo es una variable en escala nominal, ¿no? Porque no hay un orden de jerarquía, pero podemos ordenarlo alfabéticamente, femenino, masculino. Y debería tener o mostrar solamente 3 frecuencias. Una frecuencia absoluta, una relativa y la relativa porcentual. ¿Ya? La variable en escala nominal no presenta frecuencias acumuladas. ¿Ya? Las variables en escala nominal no presentan frecuencias acumuladas. Ok. La tabla de frecuencia para una variable en escala ordinal. Aquí hay un orden, ¿no? Una jerarquía. La frecuencia absoluta. El número de veces que aparece en la muestra dicho valor de la variable, ¿no? Las repeticiones es la frecuencia absoluta. Las repeticiones. En el ejemplo, la opinión con respecto a al centro de fotocopiado. 22 opinaron deficiente, 25 opinaron regular, 30 opinaron bueno, 23 opinaron excelente. Esa es la frecuencia, ¿no? Ojo, la variable tiene que estar ordenado por intensidad, de menos a más, ¿no? Deficiente, regular, bueno, excelente.
Si lo ordenamos alfabéticamente, en realidad desordenaría un poco la intención. Bueno, primero sería el bueno, después el excelente, después el deficiente y abajo el regular, ¿no? En este caso hay que ordenarlo por intensidad, ¿no? De menos a más. En las variables, a partir de la variable en escala ordinal, ya se observa la frecuencia acumulada. Para poder calcular este tipo de frecuencias, hay que tener en cuenta que la variable estadística ha de ser cuantitativa o cualitativa ordenable. En otro caso, no tiene mucho sentido el cálculo de esta frecuencia. La frecuencia absoluta acumulada de un valor de la variable es el número de veces que ha aparecido en la muestra un valor menor o igual que el de la variable y lo representamos por un f sub i. ¿Cómo se calcula una variable absoluta acumulada? Partiendo de los conteos, este sería el conteo. Partiendo del conteo, el primero se repite. Luego, como el serrucho, sumamos, ¿no? 22 más 25 nos da 47. 47 más 30 nos da 77. 77 más 23 nos da 100. ¿Ya? Estos dos datos siempre se repiten. Muy bien. Muy bien. Ahora vamos a la práctica. Vamos a la parte práctica. Por ello, a ver, yo les voy a pasar este link. Esto está acá, o sea, el drive de la asignatura, dice. Y les lleva hacia esta ubicación. Pero por el momento, yo les voy a pasar este link aquí en el chat. Y ustedes le hacen un clic directamente. ¿Ah? Y está, pues, ¿no? El drive compartido. Donde dice clases, ¿no? En esta carpeta, donde dice clases, la carpetita, le hacemos un clic. Y aquí tenemos la clase número 1. Aquí están archivos de práctica, ¿no? En la clase número 1 hay un archivo de Word, ¿no? Dice casos propuestos. ¿Ya? Este archivo de Word, yo le voy a dar un clic derecho, y lo descargan. Descargan. Se va a descargar. A veces se descarga solito, ¿no? Entonces se va a la carpeta descargas. En mi caso, me muestra dónde lo quiero guardar. Lo voy a guardar en una ubicación conocida, ¿no? Donde más o menos yo tenga mis datos. A ver, lo voy a guardar acá. En mi carpeta que se llame estadística. Una vez que lo he guardado y que se ha descargado, ya lo abro. Abrir. ¿Ya? Entonces lo descargan y lo abren. Hay algunos casos propuestos. Más bien yo le voy a sacar una copia de tal forma de que lo que yo vaya trabajando, ustedes lo puedan ver también en el drive compartido. Ahí se va a quedar para que ustedes lo chequeen de repente en su momento de estudio, lo puedan revisar, ¿no? Aquí está. Este archivo, ustedes lo van a ver en este drive. Lo que yo vaya trabajando en la clase número 1, van a poder observar el archivo, ¿no? O sea, lo que yo voy haciendo acá se va a quedar grabado.
Ya. Ok. Veamos aquí. Primer ejemplo. ¿Ya? Un estudiante de la Universidad Continental ha elegido como tema de investigación la marca de vehículos que prefieren los trabajadores de esta universidad. Para ello, aplicó una encuesta a un grupo de ellos, obteniendo los resultados que se muestran en el cuadro. Ahí están, ¿no? Las marcas de los vehículos. ¿Ya? Me dice, ¿ven? Elabore la tabla de frecuencias correspondiente de acuerdo al tipo de variable e interprete. Harib Chukisuta. ¿Cuál es la variable en el primer ejemplo? ¿Cuál es la variable? A ver, la pregunta es para todos, pues no en general abierto. ¿Cuál es la variable bajo estudio? Ahí está. La variable bajo estudio es la marca del vehículo, pues, ¿no? La marca en sí mismo, porque el vehículo ya sería el elemento de estudio, ¿no? Pero para especificar, pues, ¿no? Marca del vehículo, ya está. Acá voy a poner. ¿Cuál es la naturaleza de la variable? ¿Cuál es la naturaleza de la variable? Ya hemos hablado de la naturaleza de la variable. Naturaleza cualitativa. Perfecto. Muy bien. ¿Y cuál es la escala de la variable? Una variable en escala nominal. Perfecto. Entonces, voy a hacer mi tabla de frecuencias. Vamos a hacerlo de a pocos, ¿no? La tablita. Y acá pongo mi tabla. Ahí está. Acá voy a poner la marca. Aquí es la variable, ¿no? Marca de vehículos. La marca Hyundai, Kia, Nissan, Toyota, ¿qué me falta? Suzuki. Ah, muy bien. Ya está, ¿no? Ya están todos. Ok. La variable es la marca. Se pone en la primera columna, ¿no? En la segunda columna le ponemos a la frecuencia absoluta. La frecuencia absoluta es el conteo. El conteo, la frecuencia absoluta. ¿Cuántos Hyundai hay? A ver, 1, 2, 3, 4, 5, 5 Hyundai. Es el conteo. ¿Cuántos Kia? 1, 6 Kia. 6, profe. Perfecto. ¿Cuántos Nissan? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12.
12. Confirmaron 12. ¿Cuántos Toyota? A ver. 1, 2, 11 Toyota, profe. 11. Pablo me dice 11, ¿eh? Ya. Sí, profe. Suzuki. ¿Cuántos Suzuki? 8 Suzuki. Ya está. Muy bien. Ok, al conteo le llamamos frecuencia absoluta. Y a la frecuencia absoluta se le representa con el FI. El FI es, el I es en minúscula, es un subíndice en realidad, ¿no? La frecuencia absoluta. ¿De acuerdo? La frecuencia total vendría siendo la suma de los conteos. Lo vamos a sumar. Mi calculadora. 5 más 6 más 12 más 11 más 8. 42. El total. Seguidamente, vamos a explicar cómo se calcula la frecuencia relativa. La frecuencia relativa se representa como el HI, también en minúsculas, en tanto que la I es un subíndice, ¿no? ¿Cómo se calcula la frecuencia relativa? Se divide cada frecuencia absoluta entre el total. Vale decir 5 entre 42, 6 entre 42, 12 entre 42, 11 entre 42, 8 entre 42. Ya. Obviamente así no lo voy a dejar, ¿no? Habíamos mencionado de que las respuestas tienen que ser números. Entonces, acá divido, ¿no? 5 entre 42. 0.1190. También habíamos mencionado de que si no se indica lo contrario, debemos redondear a 4 decimales. Ok. Aquí 1429. Ya está, me está ayudando Abigail, ¿no? 0.1429. 12 entre 42. 12 entre 42 tendríamos 0.2857. 11 entre 42. 0.2619. 8 entre 42. 1905. Totalizo. 0.1190 más 0.1429 más 0.2857 más 0.2619 más 0.1905. 1. Este 1 es importantísimo. La suma de la frecuencia relativa tiene que ser 1. Siempre. ¿Ya? Tiene que ser 1 siempre. Ok. Acá. Y aquí voy a poner a la frecuencia relativa porcentual. Se representa como un HI porcentual o PI. Sería su representación. Ahorita yo le estoy escribiendo toda la palabra, ¿no? Pero en adelante, el HI ya significa relativa porcentual
y relativa porcentual acumulada. La relativa porcentual vendría siendo aquí, ¿no? Este número multiplicado por 100. Pero es más fácil ubicar el punto dos posiciones, ¿no? Aquí, acá, 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 acá. Y ponerle su por ciento. Vale decir 11.90%. 14.29%. 28.57%. 26.19%. 19.05%. Obviamente el total aquí va a ser de 100%. 100%. Ok. Perfecto. Perfecto. Tenemos a la frecuencia absoluta relativa y relativa porcentual. Al ser una variable en escala nominal, no tiene acumulados. No tiene acumulados. Muy bien. Ahora, los trabajadores prefieren a la marca Nissan, ¿no? Esto es parte un poco de la interpretación, ¿no? Yo podría decir, por ejemplo, de que los trabajadores de la universidad prefieren la marca Nissan. $12 de 42 tienen automóviles de esta marca, los cuales representan el 28.57%. Normalmente hablamos del más alto y del más bajo, pero no puedo decir la marca menos preferida es la marca Hyundai porque solamente el 11.90% lo prefieren, etc. ¿No? Hay un texto que puede complementar la interpretación. ¿Ah? Ok. Ok. ¿Ya? En el ejemplo 2 dice, ventas.com realiza una prueba de mercado respecto a la facilidad de navegación en su nuevo sitio web. Selecciona al azar 40 usuarios frecuentes y les solicita que califiquen la relativa facilidad para navegar como mala, buena, excelente, sobresaliente. Los resultados están acá. Buena, excelente, excelente, sobresaliente, excelente, mala, excelente, buena, excelente, mala, 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 etc. ¿Ya? Aquí hemos puesto los datos, ya están contados, ¿no? Ya sabemos cómo hacer el conteo. Y aquí la idea era ejemplificar las frecuencias que nos faltaron calcular. ¿Cómo se calcula la frecuencia acumulada? El primero se repite. Acá el 6. Luego sumamos el 6 más el 10, ¿no? Y me va a salir 16. Luego sumo el 16 más el 16 y me va a salir 32. Luego sumo 32 más 8 y me va a salir 40. Este número tiene que ser igual al total. ¿De acuerdo? Se acaba de poner, ¿no? Ahora sigue escribiendo, ¿no? 6 más 10, 16. 16 más 16, 32. 32 más 8, 40. Ahí le ponemos de rojo para que se note, ¿no? Tiene que ser igual al total. Tiene que ser exactamente igual al total.
Entonces, de esa forma calculamos a la frecuencia acumulada. F mayúscula I. ¿No? El F mayúscula I. Entonces le pongo así. Muy bien. Ahora, la frecuencia relativa ya lo conocemos, ¿no? Lo hemos hecho en el ejemplo de arriba. Es cada frecuencia absoluta entre el total. 6 entre 40, 10 entre 40, 16 entre 40, 8 entre 40. 6 entre 40, 0.15 me dice Abigail. ¿Está bien? Ya está, muy bien. 0.15. 10 entre 40, 0.25. 16 entre 40, 0.4. 8 entre 40, 0.2. Mentalmente lo han calculado acá, perfecto. Ahora este también se le puede poner así, ¿no? Porque el 0 a la derecha no implica, no hace nada. 5 más 5, 10 llevo 1. 1 más 2, 4, 6, 1, perdón. 1. Siempre va a salir 1. Muy bien. ¿Y cómo calculo la frecuencia relativa acumulada? Exactamente que la frecuencia absoluta acumulada. El primero se repite. 0.15. Y luego voy sumando así. Acá me debe salir 1. ¿Ya? Probando. 0.15. 0.15 más 0.25. 5 más 5, 10, llevo 1, 2, 3, 4. 0.40. 0.40 más 0.40, 0.80. 0.80 más 0.20, 1. Estamos yendo bien porque este con este tienen que ser igualitos. El 1 con el 1 tienen que ser igualitos. Esto ya es más simple porque hacemos correr 2 puntos nomás a la derecha. Es multiplicarlo por 100, pero como una forma de hacerlo más operativo. En vez de multiplicarlo por 100, al punto le hago mover 2 posiciones, ¿no? 15 por 100, 0.15 por 100 me va a salir 15%. 0.25 por 100 me va a salir 25%. 40% y 20%. Entonces, todo esto multiplicado por 100 acá. Y todo esto multiplicado por 100 acá. Obviamente acá me va a salir 100% y acá también 100%. ¿Ya? Entonces, acá 100%. 15%, 40%, 80%, 100%. Muy bien, muy bien. Ya. Ahora ven, aquí vamos a responder a la siguiente pregunta. Si menos del 5% de usuarios califica que la facilidad de navegación es mala, ¿se quedará el nuevo sitio web? ¿Se regresará al sitio web anterior o se quedará en el nuevo sitio web? ¿Por qué? Mala. Mala está en 15%, ¿no? Acá. Dice, si menos del 5%, está en el 15%.
Si menos del 5% de usuarios califica que la facilidad de la navegación es mala, se quedará. Está en 15, no se va a quedar. ¿Qué va a ocurrir? Regresar al sitio web entero. ¿Ya? Básicamente por la comparación, ¿no? Ok. Ok. Voy a guardar este archivo. Este archivo está en el Drive para que lo puedan revisar luego, ¿no? Chequear un poco. Y vamos a dar algunas indicaciones finales, ¿ya? Algunas indicaciones finales. Importante, ¿no? Visualizar el video, introducción a la estadística, ¿ya? Importante, visualicen el video. Después el video, redondeo de números, ya que también está ahí. Estos links están, ojo, ¿no? Poco para guiarles. ¿Ya? En el Drive de la asignatura, aquí dice, ve, link de video clases, dice acá. ¿Ya? Este es un archivo de Excel. Como yo les decía, acá voy a poner todos los links de las videoclases que vamos haciendo, ¿no? Estos son pasados, estos los voy a borrar y los voy a poner acá para que ustedes tengan directamente todas las videoclases, ¿no? Para que los chequen. Y aquí abajo están los videos a los cuales hacemos referencia, ¿no? Entonces, importante, el video introducción a la estadística y el redondeo de números. Estos dos son videos cortísimos, ¿no? El de introducción a la estadística es de, vamos a ver acá. Mi trabajo es hacer que la universidad sea más fácil porque los estudiantes ya tienen mucho. Introducción a la estadística. Este es de 17 minutos, está un poco menos de 15. Daniel Flores. ¿Ya? Y el de redondeo es de 6 minutos. De números. ¿Ya? Entonces, una chequeada para... En este tiempo de la hora y media a veces no nos alcanza, entonces nos apoyamos de algunos videitos. Desarrollar su evaluación de entrada, por favor, eso es importantísimo. Ya. Y a ver, dos indicaciones finales. Este sábado vamos a hacer nuestra clase de la semana impar. El sábado, acá vamos a poner, el sábado, no le pone tilde, ya, sábado con tilde, tempranito, de 6:30 a 8, ¿ya? Para que no se les cruce a nadie. Si es que no pueden asistir, la clase va a quedar grabada, pero siempre es mejor, ¿no? Estar presente. Solamente es quincenal, para ir completando nuestros contenidos, ¿ya? Luego, nuestro producto académico número 1 es un cuestionario, ¿ya? El cuestionario debe durar más o menos 2 horas en su desarrollo. ¿Ya? Pero nosotros va a estar activado a partir del día lunes para que ustedes lo puedan desarrollar con calma durante toda la semana. Inclusive desde el domingo, para que estén desarrollándolo, ¿no? Un poco avanzando. ¿Ya? Entonces, este sábado vamos a hacer otra partecita de los contenidos, ¿no? De tal forma de que ya estén listos para empezar a desarrollar su cuestionario. Y como les repito, vamos a activarlo a partir del día lunes a las 00 horas, o sea, domingo en la noche, para que los que desean pueden ir avanzando, ¿no? O sea, ingresando, saliendo y puedan hacerlo con bastante calma, paciencia y desarrollarlo adecuadamente. ¿Ya? Ya. Sí, para lo del sábado, acá vamos a poner, ¿ya? A las 6:15 vamos a enviar el link en el foro. Entonces, a las
al momento que se conectan, ustedes ingresan primero a su aula virtual al foro, ahí va a estar el link y ingresan. Así sería. Gracias. Muy bien, chicos, les agradezco muchísimo su atención. A mí me dio mucho gusto conocerles. ¿Ya? Y nos reencontramos el día sábado. Ya. Ok. Ok. Listo, muchísimas gracias a todos. Nos quedamos aquí. El día de hoy básicamente hemos trabajado con la organización de datos, las variables. Eso de las variables es ya, ahorita ya. Las variables importantísimo, les decía, no les va a seguir en todo caso, en todos los casos. Cualitativo, cuantitativo, nominal, ordinal, intervalo, razón. Hemos hecho tablas de frecuencia y hemos hecho los conteos correspondientes. El día sábado vamos a continuar con las frecuencias para las variables cuantitativas, discretas y continuas, y obviamente aplicamos en lo que es la organización de los datos. Mariela nos pregunta, las diapositivas siempre están acá, ¿verdad? Ya, acá hay una carpetita llamada diapositivas, ¿no? Aquí están las diapositivas, ¿verdad? La que hemos trabajado hoy día. Allá las pueden ver, inclusive pueden adelantar con las otras que vienen. Siempre se actualiza, pero ya la base de las diapositivas están en el Drive, ¿ya? Ahí los pueden chequear. Listo. Bien, muchísimas gracias a todos. Que tengan muy buenas noches y nos reencontramos el día sábado bien temprano, ¿ya? Gracias a todos, cuídense. Muchas gracias, profesor. Sí. Gracias, profe.